Hola, bienvenido a tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Primero a Método Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo. La identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx, o simplemente mandando un mensaje al Instagram de amétodomx, o todo lo puedes conseguir también en Secret Name MX en Instagram. Y por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro, No Compitas, Haz Compitas, directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía, No Compitas, Haz Compitas. El día de hoy es uno de estos episodios en los que hablo únicamente yo. Es una conversación entre tú y yo. Yo doy el inicio del tema y después nos vamos a escuchar y me encanta poder leer tus opiniones. Me han estado escribiendo muchísimos mensajes, sobre todo a mi Instagram personal, y eso lo agradezco mucho. Si no me sigues, me puedes encontrar como Carlos R. Cornejo en Instagram o en Facebook. Y me empiezan a llegar mensajes referentes a los temas. Y me gusta que a veces son de podcasts antiguos, ¿no? De repente es como ya un podcast de hace un año, de 6 meses, 3 meses. Oye, escuché este podcast y pasó esto, esto y esto. Entonces les agradezco mucho. Hace un par de días me llega el mensaje del podcast donde hablábamos de los grupos de apoyo, que si no lo han visto, no lo has escuchado, no lo has visto, te recomiendo que vayas a hacerlo, donde hablábamos de esta comunidad, ¿no? Y me escribieron mucho enfocados en ese podcast. Entonces, el episodio de hoy no es una continuación, pero tiene que ver. Digamos que viven en el mismo universo. Y tiene que ver con este tema de que nos pasa a muchas personas. O sea, ni siquiera voy a decir que aquí es como solo a los creativos, solo a los diseñadores, solo... No, les pasa a todos. Pero pues obviamente mi carrera profesional siempre ha sido en el área de publicidad o de diseño. Y entonces pues de eso es lo que más puedo hablar, ¿no? Pero sucede mucho que de repente estamos en un trabajo y creo que a veces nos podemos relacionar con esta historia, ¿no? Ya sea que sea de nosotros o de alguien más. Esta persona que está en un trabajo que no le gusta, o que tal vez el trabajo le gusta, pero no le gustan las personas con las que trabaja o los jefes, ¿no? Los famosos jefes que buscan explotarnos y que nos pagan poco y que, no sé, muchos temas relacionados a esto, ¿no? Y hablar mal del jefe y estar así constantemente quejándose, donde a veces se vuelve este grupo de apoyo, ¿no? Donde nos quejamos de nuestros jefes. Es normal, pasa, sucede todo el tiempo. Y la realidad es que me sorprende la cantidad de personas que renuncian a un trabajo únicamente por su jefe. O sea, ese es el motivo principal. Incluso les puede gustar su trabajo, les pueden estar pagando bien, puede estar en un buen convivencia con otras personas con las que trabaja, con los clientes, con todo, con el proceso. Pero el tema del jefe es importante, ¿no? Y todos tenemos este amigo o amiga que sigue estando ahí, que se queje cada vez que lo vemos, se queje, se queje, se queje de su jefe. Cada semana, cada día es exactamente lo mismo. No importa que de repente ya lleva 3 años en la empresa y se sigue quejando de su jefe.
hemos estado ahí, hemos sido nosotros o hemos sabido o escuchado de alguien. Ok, ¿qué sucede? Bueno, pues después renuncia, ¿no? Y cuando es a raíz de esto, lo que normalmente sucede es que no quieren encontrar otro trabajo, sino deciden trabajar por su cuenta. Otra vez, hablo de la parte de diseño creativo. Deciden trabajar freelance, deciden trabajar por proyecto. O sea, ya hoy en día, y me he encontrado incluso, pues tengo también amigos que tienen empresas o trabajan en corporativos que están buscando, no sé, diseñador. Y es extremadamente difícil hoy en día encontrar un diseñador que quiera trabajar en un horario y ir a una oficina. Entonces quieren trabajar por proyecto o de manera freelance. Y yo le atribuyo mucho a ese tema. No quieren tener jefes. No queremos tener jefes. Que nos digan qué hacer, que nos digan a qué horas llegar, que nos digan, ¿no? O sea, a qué horas irnos, no lo sé. Pero también otra cosa que sucede mucho es que, bueno, trabajo ya estoy harto de los jefes, salgo, me pongo a trabajar, pongo a hacer freelance, me va bien, empiezo a tener más clientes, empiezo a tener más cosas, ya me empieza a ser insuficiente mi tiempo, empiezo a trabajar con más personas, contrato a alguien, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y entonces pongo ya mi estudio o mi empresa, contrato más personas, y entonces yo me vuelvo un jefe. Y en esto no estoy hablando solo de mí, o sea, es una historia en general, ¿no? Y el capítulo del día de hoy tiene que ver con cómo no convertirnos en el jefe que dejamos. Porque esta misma historia se repite constantemente y conforme más vas avanzando en el tiempo, contra más responsabilidades, más equipo, más gente, empiezan estas ideas de que ahora comprendo por qué el jefe era así. Entiendo de dónde viene. Y a veces sin darnos cuenta, empezamos a adoptar las mismas cosas de las que nos alejamos. Y esto es el mejor de los casos, porque muchas veces lo hacemos inconscientemente, porque creemos que así es, ¿no? A veces pues me toca trabajar con otras personas o escuchar casos donde, no sé, o sea, estás en un trabajo donde no te dejan trabajar de otra cosa. O sea, solo trabajas de esto y bajo contrato, a veces, pues literal, firmado o a veces de palabra, no puedes hacer trabajos externos, no puedes trabajar de freelance. Si eres diseñador aquí, no puedes hacer diseño en ningún otro lado. Y aprendemos eso. Y lo grave no solamente es que pues existan ese tipo de comportamientos, sino que es lo que alguien que está empezando su carrera trabaja ahí porque tiene que empezar a trabajar o entra a trabajar en ese lugar donde siempre soñó trabajar, se encuentra con este tipo de cosas y empieza a creer o pensar que es la única manera, o sea, que así se hace. Y entonces cuando crece y pone su propio estudio, replica ese tipo de comportamientos. Y vienen nuevas personas y a su vez, y así, y así, y así, se pone una cadena gigante donde ni siquiera es que alguien tenga la culpa, solamente que alguien decidió que las cosas se tenían que hacer así y solo lo replicamos y lo replicamos y lo replicamos. Y nos volvimos ese jefe que no queríamos. Otras ocasiones en las que conscientemente lo hacemos porque empezamos a empatizar ahora sí, es que, pues sí, claro, o sea, es que hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto, hay que pagar esto. Y entonces estoy pagando tantas cosas, ¿no? Trabajos, o siento desde la perspectiva del jefe, siento que trabajo muchísimo, muchísimo más que todos los demás, ¿no? Y soy el que gana menos, entre comillas, ¿no? Eh, pero, pues es tu empresa. O sea, al final del día todos se pueden ir y tú te quedas. Y tú tal vez en tu salario, en tu sueldo, tal vez sea menos que el de todos, pero ganas otras cosas. Y en lugar de, o sea, sí empatizar con ese jefe, está bien,
Pero también date cuenta de lo que puedes hacer para cambiar lo que no te gustaba. Si ya estuviste, o sea, me sorprende muchas veces el escuchar a personas que estuvieron del lado del empleado quejándose por años y ahora que son jefes, replican lo mismo, porque ahora ya lo entendieron. Pero el punto no es ese. El punto es que si ya viviste del otro lado y no te gustó y no estuvo chido y no querías, te fuiste porque eso pasaba, ok, estás en un puesto donde ahora entiendes por qué era así, va. Ok, qué bueno, o sea, empatizas y ya entiendes que no, las personas no son malas, solamente viven en un contexto en el cual los lleva a ese camino. Va, pero eso no quiere decir que lo tienes que replicar. Eso no quiere decir que lo tienes que hacer. Todo lo contrario, o sea, es darte cuenta de cómo lo puedes cambiar, o sea, cómo puedes cambiar las cosas. Y ese es el punto importante. Y eso es lo que quiero que aprendamos de esto. No te vuelvas el jefe que dejaste. No repliques esas mismas cosas. Las buenas y las malas, mejóralas. Lo bueno, hazlo más grande y lo malo, redúcelo. Haz que todas las personas se sientan como jefes en su trabajo, que estén felices. Y ojo, por supuesto eso tiene que ver también con un tema del sueldo, sí, pero va más allá de eso. No es solamente un tema de dinero en una quincena. También tiene que ver con un ambiente laboral, también tiene que tener una libertad, también tiene que ver con una responsabilidad sustentada en decisiones. Si tú le das la responsabilidad a alguien sin el poder de decidir, sin el espacio a equivocarse, pues de nada sirve porque solo le estás metiendo presión, pero no está aprendiendo nada. Y todo lo contrario, lo que está aprendiendo, porque sí está aprendiendo algo más bien, es a qué es lo que no quiere, ¿no? Y definitivamente estar ahí, ¿no? Porque, por supuesto, trabajamos por dinero, sí, pero también por otras cosas. Y el dinero lo podemos obtener de miles de lugares distintos, de muchísimos lugares, haciendo muchísimas cosas. ¿Por qué ellos van a decidir que su dinero lo van a obtener a partir de trabajar contigo? De entrada, aprender a que trabajan contigo, no para ti. Y ese trabajan contigo quiere decir que pueden compartir decisiones y responsabilidades. Y mientras más los entrenes, es más, velo de esta manera. En lugar de pensar en tengo empleados, piénsalo como dueños del entrenamiento. Tú ya eres el dueño de una empresa. Ellos todavía no. Enséñales a ser dueños de una empresa. Y ya. Si se van, qué bueno. Habrá más personas. Si se quedan, vas a tener un montón de personas que están dispuestos a ayudarte. Y que cuando aprendan y cuando sepan cómo llevar una empresa, entonces van a entender cómo funciona todo y te van a ayudar en lugar de ser una carga. En lugar de que cada día pienses, es que yo trabajo más y yo gano menos y ellos no, y por qué, y bla, bla, bla. Ellos son los que van a estar ahí. Y entonces cortas ese proceso que has estado viviendo y replicando constantemente de huyo de un jefe para convertirme en ese mismo jefe solo años después. Entonces, quiero que entendamos, aprendamos, reflexionemos sobre qué estamos haciendo. Hoy me toca hacer del otro lado, la parte, vamos a llamarlo del empleado. ¿Me gusta o no me gusta? Porque hay personas que piensan, es que yo no quiero ser jefe, o sea, que siempre quiero tener, o sea, la seguridad, ¿no? De que tengo un pago, una quincena y ya. Que la realidad es que de todas formas no la tenemos, pero digamos que estamos protegidos en cierta parte, ¿no? A diferencia de cuando somos el dueño de la empresa. Si la empresa quiebra, pues sigue siendo tus responsabilidades, solo no tienes un sueldo. Si la empresa quiebra y eres un empleado, pues probablemente vas a, por lo menos, tener derecho a recibir ciertas cosas, ¿no? Pero entonces quiero que reflexionemos este tema, porque de nada sirve que nos quejemos cada semana. Uno, si no vamos a hacer algo para cambiarlo.
Y 2, si no vamos a hacer algo para dejar de replicarlo. Porque el problema es esta famosa cadenita donde el jefe se queja de su jefe, que se queja de su jefe, que se queja de su jefe. Porque dentro de las mismas empresas, pues hay niveles, ¿no? Y cada jefe se queja de su jefe. Y solo replican lo mismo. Y eso es lo grave. Porque luego, y otra vez en este ámbito creativo donde decimos, es que, ¿por qué? Vamos al tema de los clientes, por ejemplo, ¿no? Es que, ¿por qué mi jefe no le dice al cliente que lo que hace está mal y lo que dice y lo que? Y entonces te sales por eso, porque no le hacen caso, o sea, no respetan el trabajo y se van con los clientes, ¿no? Con lo que el cliente quiere. La perspectiva del jefe es, pues, el que el cliente paga y hay que pagar salarios, hay que pagar sueldos, hay que pagar. Entonces hay que tenerlo contento. Te vuelves dueño de una empresa y te empiezas a entender eso, empiezas a empatizar, es decir, bueno, pues sí, necesito pagar mi renta, entonces este cliente, pues lo voy a hacer. Ya. Ok. Está bien. Pero otra vez, si estamos buscando romper ese ciclo, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya entendí que es que si hay que pagar un sueldo y este cliente te va a traer tu sueldo, pues tienes que hacer, ¿no? Lo que el cliente diga porque te va a pagar un sueldo. O sea, me va a pagar a mí y a partir de eso yo te puedo pagar a ti. Si ese cliente se va, no te puedo pagar. Y si no te puedo pagar, te voy a tener que despedir. Entonces, entiendes, ¿no? Ya cuando eres dueño, entiendes. Pero el problema no es ese, porque de entrada no tendrías por qué responsabilizar a esa persona de su propio sueldo. Porque tú eres el jefe y parte de ser eso, y parte de ser el dueño de la empresa, es que es responsabilidad tuya que tengan un sueldo. No de ellos mismos. Su responsabilidad es el trabajo para el que lo contrataste. Para el que están ahí haciendo. No para asegurar su sueldo. Si tú tienes que hacer lo que el cliente quiere porque eso te va a ayudar a pagar un sueldo, es tu responsabilidad. Entonces tú vas a hacer lo que el cliente quiere, no él. Y tomas esa decisión. O llegas a un acuerdo. Pero otra vez, si son dueños en entrenamiento, expones la situación y llegan a un acuerdo en donde se pueda resolver. Y así empiezas a poco cortar esa perspectiva y volverte el jefe del que tanto huiste. Pero, como siempre, quiero saber, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo entiendes esta idea? ¿Te ha pasado? ¿Estás en esa posición? ¿Estás a punto de renunciar? ¿Qué es lo que cambiarías? O sea, si hoy me estás escuchando o me estás viendo y odias a tu jefe, ¿qué harías si estuvieras en su puesto? ¿Qué cambiarías? Quiero que me lo escribas, que lo plasmes. No se lo voy a contar a tu jefe, aunque lo conozca o la conozca. Pero me encantaría saber que pudimos hacer este ejercicio. El analizar, o sea, ok, sí, está mal lo que sea, pero ¿qué harías concretamente? ¿Cómo lo resolverías? Porque eso te va a beneficiar más a ti que a él o a ella. Te va a beneficiar más a ti que a la empresa. Porque entonces vas a empezar a aprender por tu cuenta cómo hacer las cosas sin replicar lo que ellos están haciendo. Pero los canales de comunicación están abiertos. Espero tus mensajes por Instagram, SecretNameMX, o mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo. Los comentarios en YouTube también están abiertos para que puedas pues escribir tu punto de vista y con todo gusto te voy a ir contestando. Pero pues muchas gracias por escuchar o ver este episodio y nos escuchamos o nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.